Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este podcast. Acá estoy, Sole Otero, y estoy con mi compañero de podcast, el señor. Fran López, aquí, quien viste calza. Muy bien. Bueno, esto es un poco una idea que tuvimos Fran y yo de hacer un podcast para hablar de las historietas que nos gustan, ¿no? Es un poco eso. Básicamente, a mí me pasaban dos cosas. Yo tenía dos oscuros objetivos acá. Una era hablar más seguido con vos, entonces tenemos como una... nos inventamos una excusa razonable. Eh, y la otra es, me parece que leemos, tengo la teoría de que leemos lo suficientemente parecido como para poder conversar, pero lo suficientemente distinto como para que esa conversación sirva para algo. Sí, yo creo que tengo la misma impresión también, sí. Nada, creo que a los dos nos interesa leer bastante de lo que está saliendo, bastante de cosas un poquito más viejas, un poco de todo. Sí, sí. Eh, Nada, y a mí me interesaba sobre todo que exista porque me gusta. Yo generalmente cuando hago libros los hago porque son las cosas que a mí me gustaría leer y un poco este podcast también tiene la misma raíz. Claro. Lo Me mejor están sería, faltando podcasts que hablen de las claro. historietas que a mí me gustan. Entonces lo mejor sería que grabemos, vos te olvides y después lo puedas escuchar. Si Claro, vos que me dé una lográs un amnesia, ejercicio de amnesia momentánea, creo que me con golpeó la hipnosis, cabeza. claro, con hipnosis se podría lograr eso. Yo no te recomendaría Bueno, golpearte la cabeza, no me hago responsable por ese... no, y aparte otra cosa que odio escucharme a mí misma después, así que no, Ah, sí, bueno, que- eso es un tema no, también. no soporto mi voz. Espero que los demás Muy sí la bueno. soporten. Sí, sí. Bueno, Pero ese es el, vamos a averiguar, estaremos a punto de averiguarlo. Vamos a imaginar que alguien efectivamente va a escuchar esto y sí, después nos podemos enteraremos. hablar un poquito de nosotros, ¿no? Antes No de estaría empezar, mal, de qué hacemos nosotros para la gente que nos escuche. no estaría mal. Esta gente imaginaria que nos va a escuchar tal vez le interesaría mínimamente tener idea quiénes somos. Sí, Eh, ¿Querés arrancar vos? bueno, yo, como ya dije, me llamo Sole, hago historietas hace unos... Uy, ¿hace cuánto tiempo? Mejor no decir. No Pero hago historietas importa. desde que tengo 15 años. Eh, y hace ya unos 6 años que vivo en Francia, en Angoulême, en la capital de la historieta, a la cual llegué por una residencia de historietas. Soy autora, tengo unos cuantos libros publicados. No voy a hablar de mis libros porque, bueno, no. Mínimamente, ¿cuál es el último? Sole El último, Gualicho. 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 Gualicho que salió en Argentina con Salamandra Graphics. Eh, y bueno, nada, me la paso leyendo, me la paso haciendo historietas. Vivo en un lugar en donde convivo prácticamente a diario con un montón de historietistas de muchos lugares del mundo que van y vienen, algunos que viven acá, así que estoy como muy inmersa en el mundo de las historietas. Y nada, ahora en estos últimos meses leí particularmente poco historieta, generalmente leo mucha, así que cuando hablamos de hacer este podcast, una de las cosas que dije fue como, bueno, esto es una buena excusa para volver a leer y por otro lado también para releer cosas, que es algo que no suelo hacer, que a veces digo, alguna historieta me gusta mucho, pero por ahí la pongo en un estante y me quedo con el recuerdo de que me gustó, pero se me van olvidando un poquito de los detalles y entonces el ejercicio de charlarlas y de releerlas me parece muy interesante. Sí, a mí me pasó también leyendo lo que vamos a discutir hoy, que es muy distinto leer sabiendo que vos vas a discutir esto con alguien. Entonces hay ciertas cosas que lo vas fijando la lectura de una manera muy distinta y es un lindo ejercicio ese. Yo trato de leer con cierta atención y además soy muy de releer, que eso yo siempre lo tomé con mucha naturalidad, pero después me di cuenta que mucha gente no hace tanto eso. Yo no, yo Este, confieso que no lo hago tanto, siempre estoy apurada por leer lo que me faltó leer Sí, antes. yo voy y vengo, ¿no? Voy y vengo. No es que tipo releo todo lo que leí alguna vez, lo he leído de nuevo. Pero a veces revisito y es siempre interesante eso y como comparar con las sensaciones que tuvo antes. Pero sí, también me olvido y es lindo fijar la lectura de esa manera.
Calculo que me tengo que presentar yo. Sí, por favor. Fran López, al igual que Sole, también nosotros, algo que no dijiste, somos de Buenos Aires los dos, Somos de que Buenos Aires los lo dos. que tal Sí, vez no tenga algún sentido comentar. Empezamos a hacer historieta más o menos al mismo tiempo. Sole y yo tenemos más o sí. menos la misma edad y empezamos a hacer historietas más o menos al mismo tiempo. Eh, yo, hasta ahí la biografía es muy parecida, de ahora en adelante las cosas se van bifurcando, no somos la misma persona. Yo terminé viviendo en Nueva York, no por una cuestión profesional, sino por una cuestión más me enamoré de una mujer que vivía acá. Curiosamente ella también historietista, así que de alguna manera a mí la historieta también me llevó a vivir en otras latitudes. Eh, pero sí, ¿qué más puedo comentar? Acabo de sacar un libro que se llama El Disco de Oro por Libros del Cosmonauta. Eh, este libro salió en Argentina. Vine de ese viaje recién ahora, todavía estoy más o menos llegando, pues fui allá a hacer como algunas cosas alrededor del libro. Y acá con ganas de charlar con Pusole y ver si Y alguien también llega a escuchar. podríamos contar un poco que nosotros nos conocimos en la época de los blogs, allá por el año 2008, 9. Sí, Sí, no me acuerdo bien el año, pero bueno, nos conocimos en Historietas Reales, que fue ese blog que existió en algún momento en donde muchos autores latinoamericanos publicábamos una vez por semana. En la época en la que casi que no habían editoriales de historieta en Argentina, ahora hay un poco más. sí, Argentina había pasado por un momento, digamos, crisis 2001 mediante y qué sé yo, hubo como una especie de vacío y creo que Historietas Reales de alguna manera fue una forma de... Había mucha gente con mucho entusiasmo por hacer cosas, pero yo creo que justamente antes de la crisis del 2001 había como cierta actividad de autoedición que estaba creciendo y más o menos iba armando todo un mundito que la crisis medio colapsó y después quedó todo medio bollando. Y después, a Y de partir ahí un poco salimos nosotros. Somos de esa eso, somos. generación huérfana. Sí, yo no sé, es algo, es un tema para pensar. Suena, suena un poco tanguero lo de la Te iba a generación decir, huérfana. un poco dramático, Sole, de tu parte. Al final tan mal no estamos, pero sí, en algún sentido entiendo la idea, pero por Bueno, suerte sí. actividad siempre hubo, ¿no? Pero Sí, sí, en realidad creo que lo que tuvo como de malo, pero como su lado lindo, nos dejó su lado lindo esa época fue que somos como, nada, hicimos muchas cosas por el simple hecho de querer hacerlas. Va, en realidad yo veo eso mucho el contraste con mucha gente con la que convivo a diario acá, que es como completamente diferente la situación de por qué alguien se sienta y hace una historieta. sí, Em, sí, hay como una pero bueno. alegría de hacer, ¿no? Sí, Y sí, también, que creo que igual todavía existe de la misma forma en Argentina, no, no ha sí, cambiado mucho totalmente, eso. totalmente. Sí, sí, sí. Yo siempre que yo trato, como cada vez que viajo a Buenos Aires, me vuelvo con un montón de libros y me parece que siempre hay como movimiento y eso es lindo, totalmente. Y ahora que fuiste para Buenos Aires, ¿te trajiste algún librito de Eh, alguien? este viaje fue bastante relámpago, así que me volví con muy poca historieta. Me volví con Grusac o La Voz de Brian Hanches, que ese sí, ya, yo lo Ujú. había leído, son 3 historietas que él había publicado en su blog, así que si alguien está escuchando esto y no puede conseguir el libro, si van al blog de Brian y buscan las historietas Grusac o La Voz, La Isla de los Hombres Pingüinos y El Eternauta de Avellaneda, 3 titulazos, dicho sea de paso, eh, van a leer el mismo contenido. Es un libro precioso. Brian viene hace unos años, arrancó una especie de proyecto, tuvo como un viraje medio airiano, donde está haciendo estos relatos medio cortos, que Brian siempre tuvo alguna línea del trabajo de Brian siempre tuvo alguna relación con el ridículo, pero dramático, que me parece que en estos últimos años lo explotó de mil maneras. Y creo que la intención de él es ir sacando, ir recopilando varias de esas cosas que fue haciendo, que las va subiendo al blog eh, con mucha generosidad, de ir sacándolas en libros ahora. Y la verdad es un libro rarísimo. Son 3 historias. La primera es la más larga y gira alrededor de la figura de Paul Grusac.
un escritor francés que terminó en Argentina y fue director de la Biblioteca Nacional y también era un personaje bastante pintoresco. Y las otras dos tienen que ver con algunas polémicas en las que intervino Bursac alguna vez, o al menos disparan de ahí. Eh, yo no creo, no, como que a veces no trato de entender a qué se parece lo que está haciendo Brian hoy en día, y se me ocurren solo dos cosas en algún punto que son César Aira y Jason. Ok, Pero, sí, pero ninguno lo de de los Jace dos. lo veo, sí. Eh, Sí, entiendo, entiendo. como que algún punto de comparación tengo ahí, pero ninguno de los dos. Me parece como algo muy único lo que está haciendo. Y también Hace mucho que no lo leo, pero me tengo que conseguir sus eh, cosas más nuevas. sí, sí, recomiendo toda esta última etapa. A mí me parece súper estimulante. Cada vez que lo leo me quedo como con ganas, me quedo pensando y con ganas de hacer. Eh, Me traje eso y me traje que se presentó junto a mi libro, presentamos Las Señoras de Almagro de Catalina Reggiani, que no es un libro de historieta, es un poema largo, narrativo, como la Ilíada o el Martín Fierro, buenísimo. Unas señoras de Almagro que van a merendar las violetas de vez en cuando y una de ellas se da cuenta que las palomas están raras. Ujú, Y de ahí surge una ujú. investigación y van pasando cosas. Me interesa, me interesa. Otro, Ya había leído un libro de Catalina antes y era muy lindo, así sí, que yo había me leído Los interesa. Maratonistas, que es un libro de poesía en algún sentido más tradicional, si querés. Eh, Yo la verdad que no me acuerdo cómo se llamaba ahora que leí, pero no era Los sí, Maratonistas. sí, hay otro libro que No. ahora se me fue el título, pero sí. Muy bueno, las dos recomendaciones son dos libros breves y raros, en el mejor de los Y habla sentidos. de pájaros, porque yo una de las cosas que estuve leyendo mientras estaba en Argentina fue un libro de prosa de Mm, María Luque, ok, que autora de historietas, que ahora historietista. está escribiendo prosa y también tiene un libro que se llama Budín de Cielo y que habla, es también una señora que está en su casa y que habla de los pájaros que ve desde su ventana y se inventa historias y tiene todo un tema con la vecina, que la verdad me encantó ese libro, creo que es el libro de María que más me gustó de todos los que hizo. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Hay algo con los pájaros. ¿Qué será? Sí, ¿No? sí, no sé, no sé. Son Yo tengo varios misteriosos. pájaros metidos en mis páginas en Es algunos verdad, sí, momentos. es verdad, es verdad. Sí, sí. Pero bueno, vos qué estuviste leyendo últimamente que querías compartir. Yo estuve leyendo, bueno, yo no volví hace tan poco de Argentina. Cuando estuve en Argentina me traje varias cositas. Una de las que puedo comentar ahora es el libro Campeón de Jazmín Varela, que no sé si lo viste, No lo vi, que no lo lo vi. Había leído sacó, alguna ay, otra cosa de Jazmín antes, pero si no digo la editorial miento porque ahora no lo tengo a mano y no me acuerdo quién lo sacó. En la era de Google Eh, esto no es tan importante, ¿eh? Sí, no es tan importante, pero bueno, el libro se llama Campeón, es de Jazmín Varela y es una historia de los perros de la familia de Jazmín Varela en tono autobiográfico, pero bastante, o sea, hay como una cierta idea de que se trata de los perros de la familia, pero la verdad es que el tono del libro es bastante fantástico, es como un libro muy crudo, como que desde el dibujo ya está todo como hecho, planteado como de una manera muy visceral, la línea es muy visceral y Sí. las historias también son muy viscerales. Y yo lo encontré un poquito parecido como a Lamb. No sé, me hizo acordar una película que se llama Lamb, que es una película nórdica, tampoco me acuerdo bien de qué país. Tengo que empezar a anotar todo porque tengo una Eh, memoria, la precisión pero tampoco es, no es tan sí, no es lo importante. mío. Sí. Pero bueno, nada, me gustó mucho. Es como muy argento de alguna forma y nada, y habla mucho como de una cierta desolación que se siente en el aire como en Argentina en este momento por nada, por cómo están las cosas en Argentina. Como que Sí, sí, siento que momento. es como un poco un vómito del momento también, como un grito de furia sobre lo que está pasando ahora en Argentina. Y está bien, esas cosas Eh, se necesitan a veces, ¿no? sí, sí, como expresarse y ya.
Y después leí hace poco un libro de una chica de acá, bueno, no es de acá en realidad, pero es una chica que conocí acá en Angoulême, que se llama Charlotte Gosselin, que vive en Quebec normalmente, aunque se la pasa viajando y haciendo residencias. Es un libro que no está en español y no está en inglés, creo tampoco, que se llama La glace part en morceaux, el vidrio partido en pedazos. Es un libro, bueno, que lo leí un poco porque ella volvió a Angulema a hacer la presentación, hizo una presentación hace poquito del libro acá, y lo compré y lo leí. La verdad es que el libro es precioso, es como un libro súper poético. Si yo lo tengo que relacionar con alguien a nivel dibujo y tono y un poco la forma narrativa, diría que es un poco Aidan Koch. Ok, Eh, es como que el libro habla un poco de una manera ambigua y casi diría que más desde el plano de las emociones que desde lo narrativo de una chica que tiene que acompañar a alguien que un poco se entiende que es su padre a un grupo de alcohólicos anónimos y como que es una especie de círculo en donde esa internación o esa rehabilitación no termina como nunca de funcionar y se repiten un poco ciertos patrones y es como que ella también está medio metida en eso. Es como un libro un claro. poco asfixiante y a la vez es muy, muy tierno. Y nada, y creo que tiene unos recursos gráficos, está todo hecho con lápiz, tiene unos recursos gráficos muy buenos. Hay algunas páginas que tienen unas ideas visuales súper interesantes. Así que nada, no sé, no existe en español, pero es de esas cosas que me gusta nombrarlas porque como, no sé, quizás algún editor escucha esto y Oye, además, al momento al cual alguien pueda llegar a... Nunca se sabe cuándo uno lo van a escuchar, tal vez ya exista en español, o, sí, es o tal verdad. vez quien escucha lee francés, así que tampoco es tan grave. Pero sí, me interesó, lo voy a buscar. Me lo vendiste, Sole, muy bien. Muy Yo además bien. con la historieta quebecoa siempre como que es una asignatura pendiente que tengo, salvo como un puñado de autores que conozco y más o menos sigo. eh, no, ¿Qué como que no. son? Julie Delport es muy buena. Julie Y Doucet, ¿no? Julie Doucet también, totalmente. Eh, Todas se Pascal, llaman Julie, Pascal parece. Girard me gusta Ah, mucho. Pascal Me Girard parece me un gusta, es verdad. talento. No siento que lo leamos como debemos a Pascal Girard. Me parece que es un talento rarísimo el que tiene. Eh, Sí, sí, pero bueno, el año pasado me tocó ir sí, al EMCAF, me confundo el EMCAF con el TECAF. claro, El sí. EMCAF, que es el Festival de Historietas de Montreal. Ahí tenemos como a nuestra enviada argentina Marina León, que vive Claro, en es verdad. Montreal, Sí, que sí, está sí, súper sí. metida como en el mundo quebecois de la historieta. Y nada, y la verdad es que es muy interesante también porque Montreal es la base geográfica de Drone and Quarterly, así que también Claro. hay como movida de historietas en inglés. Sí, sí, Así sí, sí. que Bueno, y Montreal también es una ciudad súper bilingüe, tal vez alrededor del resto de la provincia, este, que es un lugar de encuentro interesante también. Sí, sí, sí. sí, sí, la verdad que me pareció muy genial el lugar y como, no sé, fui durante un festival, pero lo encontré como muy embebido en la historieta. Sí, totalmente, totalmente. Eh, pero bueno, con las recomendaciones anotadas, ¿te parece si hagamos algo? Les prometo que para cuando escuchen esto ahora va a haber un corte, una cortina musical, y después volvemos y vamos a charlar de lo que se supone que íbamos a hablar hoy, que es de la trilogía de las tres noches de Borja González. Las Así tres que luces. yo lo tenía Las tres anotado como... luces, ¿no? Me haces Opa, dudar ahora. Yo lo tenía anotado ahí, como la trilogía de las tres noches, pero después lo podemos sí, charlar eso. sí, porque no sé, no lo puedo mirar ahora. En Ah, realidad capaz sí bueno, lo puedo mirar, pero bueno, volvemos en un rato. muy bien. Muy bien, vamos a hablar de un cómic. En realidad vamos a hacer un poco de trampa, porque no es un cómic. Son tres cómics, historietas. Elegimos una serie de historietas. Podemos contar un poquito cómo la elegimos, ¿no? ¿Cuál fue nuestro método de, Eh, de sí, selección? pues por supuesto.
nos fuimos proponiendo cosas y cada uno pasó como una lista al otro y Sole había puesto esta trilogía en su lista y yo era un libro, la verdad, yo lo tenía muchas ganas de leer hace rato. Yo había leído alguna cosa en internet de Borja González, que ahora en preparación para esto traté de buscarla, era una historieta que le hacía para internet, no, pero no me acordaba el título y no la pude encontrar. Me temo que, como muchas cosas de la internet prehistórica, se la ha llevado el olvido. Pero que era muy linda, pero siempre me había quedado como con muchas ganas de leer más estas cosas y los Mira, libros me los había cruzado por ahí, pero nunca como no los he comprado. Así que aproveché y leemos. Estaba pensando, para ponernos en situación, fui a Wikipedia, Borja González, 1982, Badajoz, Extremadura, España. Tengo entendido que sigue viviendo ahí. Y los tres libros que forman esta trilogía, en algún punto una trilogía es discutible, y me parece que es parte de lo que es interesante charlar, son uno que se llama, en español se llama The Black Holes, que es del 2018. Después el segundo, que es Grito Nocturno, que es 2021-2022, según el país en el que uno lo busque. Y El pájaro y la serpiente, de 2023. Grito Nocturno ganó el Premio Nacional del Cómic de España. Muy bien, exactamente. felicitaciones, merecidísimo. No leí todas las historietas que salieron ese año en España, así que pido mil disculpas Era, a... era una, era un año muy difícil, salieron muchas historietas muy buenas. Fue un año peleado ese. Sí, sí. Está bien, bueno, entonces mejor todavía. Eh, Sí. Muy bien. Y algo que a mí me parece interesante es empezar por ahí. Es una trilogía y hay cierta continuidad entre los tres libros, pero también, sobre todo los primeros dos, me parece que se pueden leer de manera independiente bastante bien. Si, o si yo caía en Sí. Grito Nocturno, que es el segundo, sin haber leído The Black Holes, hay algún matiz y alguna cosita que me hubiese perdido, pero dentro de todo me parece que funciona muy bien independientemente. El Vale. tercero tal vez no. El tercer, exactamente, eso era lo mismo que iba a decir yo. Creo que los dos primeros funcionan bien independiente. El tercero claramente parece ser como un cierre de los otros dos, un poco. Pero es interesante, no sé qué tanto cierra tampoco. No es un libro que tal vez No, no, inclusive no. abre más, pero sí ya como que en el primero me parece que se establecen una serie de códigos y si como que se plantean algunas cosas, no, no solo desde lo narrativo, sino también como ideas, formas, imágenes, que sin haber leído eso, tal vez en el tercero, que ya es un libro de por sí, no quiero decir confuso, pero sí bastante abierto. Ujú. Como que el primero y el segundo me parece que son libros no cerrados en sí mismos, pero como que hay un cuentito que te lo cuenta un poquito más de pe a pa hasta cierto punto, y el Sí, creo que tercero es ahora mucho más podemos, abierto. creo que podemos desmenuzar un poquitito, contar un poquitito de qué va cada uno, pero sí, sí, bueno, un poco es cierto, yo lo que noté después de leerlos tres veces cada uno, es que el tercero es quizás yo siento que podría ser un libro más corto inclusive, que es como que es una cosita más chiquita, más estirada, y los otros dos yo siento que son un poco como más, como que tienen más información también, un Sí, sí, poco. sí. El tercero se lleva más por un placer de las imágenes también y de, no solo Sí, imágenes, digo, visuales, sino de presentar imágenes al lector y que uno asocie cuanto quiera asociar o no. Que no es un mal cierre para esta serie de ninguna manera, pero sí en ese, digamos, narrativamente en sí es el libro más abierto y donde si bien hay un hilo y hay un argumento, donde cosas, digamos, suceden cosas que se van desencadenando con una lógica bastante clara una después de la otra, igual hay algo que el narrador nunca nos termina de contar en algún punto, ¿no? Eh, sí, creo que igual los tres tienen su parte abierta, los tres tienen su Totalmente. parte libre a la interpretación, sobre todo en los finales, ¿no? Sí, Pero el tercero ya es como que nada un poco en esa libertad de interpretaciones. Sí, yo siento que es sí, como si fuese uno de los finales de los otros dos vuelto libro.
Eh, Sí, entiendo la idea. Sí. Este, Tal vez para que no sea tan en el aire, tenés razón. Podemos hacer un breve repaso de los libros, ¿no? El primero de Black Holes. El libro alterna entre dos líneas temporales, una en 1856 y la otra en 2016. Y seguimos en los dos a un grupo de chicas. eh, en el que es de 2016 es bastante explícitamente adolescentes. En el primero le calculo que por ahí también, pero no sé sí, si... en el primero hay una chica que en realidad se ve bastante más chica que las Sí, otras es verdad. tres, Sí. digamos. Podemos decir que en esa primera línea temporal, en la de 1856, hay cuatro personajes femeninos. Son todos libros que están bastante, o sea, prácticamente todos los personajes del libro, salvo un nene en el tercer Es libro, lo, es son lo todas que iba a decir. mujeres. Son todas No mujeres, hay. salvo el nene del tercer libro, que está también en una casa con mujeres. Y Este, podríamos, no sé, lo digo igual intuitivamente, no, no está dicho o sea, en realidad podría ser una mujer, pero yo siempre asumí que la persona que habla en el libro 2 que hay un locutor o locutora de radio, es un hombre. Pero podría ser una mujer también. sí, habría que releerlo mirando palabra por palabra si hay alguna indicación, pero sí, es cierto. Pero es un libro lleno de mujeres. Bueno, y Sí. en este tenemos en la línea de 1856 Sí, cuatro hermanas, perdón, que se llaman Teresa, que vendría a ser el personaje principal, un poco la protagonista de esa línea de tiempo, su hermana Rosa, que es pelirroja y es un poquito más chica que las demás, sí. y Gardenia y Margarita. Es importante, creo yo, recordar los nombres porque una de las cosas que conectan a los libros entre sí son los nombres de los personajes. Un poco Sí, tienen esos aspectos que quizás son un poco confusos porque ninguno de los personajes tiene rasgos en las caras sí. y Los rostros. cambian mucho de ropa. Sí. Y además, y son siluetas muy parecidas. Este, y hay como una primera cosa para pensar, tal vez del libro, ¿no? Como que son todas, no solo son mujeres, sino que son también todos personajes bastante, como son chicas flacas, altas, de piernas largas, medio Sailor Moon, ¿no? Como el modelo, el muñeco. De Este, hecho, de hecho hay referencia a en al, Sailor Moon sí, en el segundo libro. me pasó algo muy gracioso que yo iba pensando cosas y el libro más adelante me las iba confirmando de alguna manera. Entonces yo venía pensando en Sailor Moon y en un momento aparece una Sailor Moon como para decirte sí, tranqui, sí. Este, que eso Tienen me un, causó de- gracia. Tienen un detalle compositivo que encontré muy interesante en el libro, que no lo había visto en ningún otro libro, porque lo de la cara sin rasgos ya lo había visto en varios, Sí, sí. pero no tienen pies los No tienen personajes. pies. Están todos Y cortados en esto el es tobillo. algo, hay algo que pasa a medida que yo iba leyendo el libro y es otra cosa que más adelante el autor tira una imagen como para confirmarme esa sensación. Son eh, por un lado, los personajes no tienen rostro, no tienen pies, y se mueven, se desplazan en el espacio de una forma medio aireada, casi como flotando, y el espacio es un libro que tiene, eh, no siempre, pero casi siempre, los fondos son muy detallados y están dibujados de una forma bastante plana. No hay perspectiva, no hay puntos de fuga, son como secuencias de plano. Entonces da una sensación como de teatro de marionetas todo el tiempo. Sí, La puesta en escena. es lo que se llama en el dibujo técnico, parece que estuviera todo dibujado en Monge, que es este Claro, plano corte de costado. claro, es como corte de frente o de costado y también lo vemos de frente siempre, como si fuese como un escenario de un teatro de marionetas y en algún momento las chicas juegan con unas marionetas de sombras también como para reforzar aún esa imagen. No sé si eso estaba pensado así, pero me causó mucha gracia, pues yo venía, pienso en marionetas, me tiro unas marionetas. Pienso en Sailor Moon, me tiro una Sailor Moon después. Como que se Eh, adelantó a cada una de mis jugadas. hay algunos momentos en donde esta narración como de esta perspectiva de costado, Monge, como le digo yo,
se corta porque aparecen de repente páginas en donde vemos alguna cara de frente, alguna cara un poco más de zoom, pero en general casi que todo el libro está contado en estos planos laterales. Sí, 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 Uy, sí. Tenés que silenciar, Sole, qué barbaridad. bueno, Eh, se corta eso. no, no se corta, te sonó el teléfono, Sole. ¿Quién será? ¿No? Nos enteraremos después. Eh, Es una alarma. No me claro, llamó nadie. claro. No, pobrecita, bueno. Si querés te hago la próxima vez le pido a alguien que te llame durante la grabación, Dale, así. dale. Dale. Eh, ¿Qué más? Siguiendo con esta línea temporal, entonces estamos en 1856. Hay una segunda línea temporal que es 2016, que es un grupo de chicas que están como armando una banda punk. Sí, Eh, que se llaman Gloria, perdón, a ver, Gloria, Cristina y Laura, de las cuales la más protagonista de las tres es Laura, que tiene esta sí, característica particular de que está siempre cambiando de disfraz. sí, igual es loco porque descrito así parecería que es un libro difícil de seguir, simplemente no la secuencia de acciones y quién está haciendo qué, pero dentro de todo lo está bastante bien resuelto en ese sentido y uno puede, no es tan confuso en ese sentido. A veces sí hay como un esfuerzo que hacer, pero eh, Yo tengo que decir que igual o sea, de la primera vez que lo leí no me acuerdo tanto de esos detalles porque lo leí claro. hace bastante, pero cuando lo volví a leer sentí como que había conectado, como presté más atención y había algunas cositas que me había perdido en la primera Ah, lectura, sí. que haciendo una lectura más atenta fue como, ah, esto no lo había visto antes. Son libros que invitan a la relectura igual también, ¿no? Como que hay algo Sí. en esa cosa medio abierta que tienen, donde uno puede volver atrás y tal vez hay ciertas imágenes que de ahora como hacen un juego de otra manera. Como que es un libro que tiene algo para ofrecerle al lector más atento, si quiere. Como que tal vez hay libros que están hechos más como para pasar rápido y en esa velocidad está como su encanto. Acá hay como cierta como detención y revisitar que vale, me parece. Después otra cosa que tiene, que también es para detenerse, sobre todo el primero y el segundo, los dos primeros libros, el tercero no lo tiene tanto, son las referencias o los nombres de Sí. Hay algo. cultura pop. Sí, mucho. Tengo una. Hay algo ahí. Entonces, las chicas estas en el 2016 se están armando una banda. Y hay algo que yo pensaba y es. Y después, solo como para darle contexto a la conversación, después Grito Nocturno transcurre todo en ese tiempo de 2016 y El pájaro y la serpiente transcurre prácticamente todo en ese tiempo de Mm, 1856. 56. Este, algo que pasa que es tanto en 1856 como en 2016 los personajes todos están relacionados con la creación artística, ¿no? Escriben o pintan en el 1856 y en el 2016 está en el primer libro la banda y en el segundo libro hay una chica que escribe cuentos y saca un fanzine y no sé qué. Hay una cosa que es interesante para mí ahí, que es que en las chicas de 1856 escriben y ya, o crean eh, por alguna especie de impulso interno o por una especie de mandato familiar, medio como que su escritura de alguna manera está relacionada con algún tipo de rito extraño que les viene impuesto por la familia, pero no leen, no mencionan a ningún autor, no hay Creo que referencias. hay una excepción, que es que cuando empieza el primer libro, una de las personajes de 1856 nombra a un descenso al maelstrom, el Es cuento verdad. de Edgar Allan Poe. Sí, pero es una Es sola la única mención, cosa. mientras que en 2016 es una. Todo está como que toda la creación viene de como de una coctelera de algo. Y en algún punto también el libro funciona así. Son, Sí. y esto quiero tener cuidado en cómo lo digo porque para mí no es algo malo, pero se puede interpretar como algo malo lo que decir ahora, que es que porque si bien no es un pastiche de imágenes, sí está compuesto a partir de imágenes
literarias o cinematográficas o lo que sea, pero que ya vienen como codificadas, ¿no? La primera parte es como una imagen del gótico y la segunda, y como digamos, el pasado de 1856 y el 2016 transcurre, no queda muy en claro dónde, pero ninguno de los dos casos sabemos muy bien dónde está pasando esto. En toda la parte de 1856 están en una especie de mansión gótica, medio decadente, casi Sí, un medio castillo. victoriana parece. Claro, hay un Hay una bosque. hay una mención a las hermanas Brontë también que hace pensar Claro, un poco como en algo medio inglés, pero también parece medio francés. sí, Español, podría ser. curiosamente, que es de donde es el autor, no No, parece. y eso me interesa. Y después, el tiempo de 2016 tampoco se sabe dónde es, pero algunos de los carteles, alguna de las señalizaciones está en inglés y parece ser como una imagen de suburbio, pueblo suburbano estadounidense o canadiense. Y me interesa porque son imágenes de ficción. No son, no parece, sí, y hay algo ahí que es dual, que no son lugares genéricos, los espacios están dibujados con mucho detalle y mucha atención a que tengan un nivel de especificidad, no es que son una cosa medio difusa, pero a su vez no son ningún lugar en concreto, pero son imágenes que a uno, es eso, cumbres borrascosas, como que ya me viene un poco, y por otro lado no sé, el pueblo donde vivían los Goonies, Sí, ¿no? Como, sí, como sí, sí, sí. de cine ochentoso estadounidense, como una imagen, como que yo no sé si Borja González, y es algo interesante porque es la primera línea temporal a mí me viene ya más de lejos. Yo no sé si Borja González vivió alguna vez en Estados Unidos, pero no parece viendo el libro porque no, hay cosas que son medio incongruentes con cómo funciona, pero sí son congruentes con la imagen residual que a uno le queda de ver ese tipo de vida en el cine y la televisión, como más abstraídos de... Sí, eh, totalmente. Igual hay un nombre de lugar en el segundo libro que se llama La Ciudad Azul, sí, la que la nombran en la radio, claro, pero no puede ser claro. más la nada misma, decir la Claro, sí, sí, sí. Ciudad Azul. Y inclusive en algún momento uno de los personajes, como una de las chicas, pregunta, ¿dónde estoy? Como esta ciudad no es ningún lugar, dice algo así, no me acuerdo. Sí, Eh, ahora vamos a llegar un poco ahora volvemos al primero, pero sí, en sí, el sí. segundo también hay una referencia de espacio porque hay un personaje que está muy obsesionado con Japón. Claro, Claramente no es Japón el lugar en donde sabemos. está, No, no. sabemos. Sí, sí, sí. Sabemos que no es Japón. No, y claramente me parece que la imagen es de eh, pueblo suburbano estadounidense, canadiense. eh, pero, de nuevo, cómo esos lugares es como el residuo de la imagen de esos lugares a través de la ficción, no tanto de la experiencia directa. No parece ser un lugar específico que el autor conoce y que quiere retratar. Eh, y también pasa un poco los, con los relatos en sí mismos. Están un poco hechos de cosas que uno ya leyó. Esto lo digo Sí, en el mejor de los sentidos. sí, 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 Eh, sí. Sí, yo creo que hay algo que me hizo acordar un poco a Lynch, no porque se parezca particularmente a Lynch, pero sí porque es ese, siento que leyendo toda la obra entera veo un poco ese tipo de autores que lo que hacen es como mezclar ciertos ingredientes que son un poco siempre los mismos, pero los cambian un poco de orden, de posición y van sí, encontrando como algo en ese gesto. Y que esos ingredientes vienen un poco de esto que estás diciendo, que son como cosas como procesadas seguramente por Borja y transformadas en sí, nada, sí, en sí. esto. Sí, sí, era algo nuevo, no, no, Eh, no digo que sea como una copia de algo, pero sí, como que no hay, sí, es cierta imagen gótica por un lado y por otro lado cierta cosa de como la adolescencia estadounidense no vivida, ni siquiera vista en primera persona o segunda persona, sino completamente en tercera persona, es algo que vi en el cine. Eh, bueno, y eso es interesante, creo también, volviendo un poco al argumento en sí de lo que pasa en el primer libro, porque justamente el primer libro tiene que ver con una banda de chicas que se está formando,
que se están conociendo para hacer música punk y que una de ellas se inspira para escribir las letras o sea, todo el tema o el conflicto que se termina explotando en ese final tiene que ver con cuál fue el origen de la inspiración de las canciones de esta chica. Claro, y ahí de nuevo hay algo que es lo que me parece que estaba tratando de decir antes y no me salía del todo. Y la imagen de inspiración me parece que sirve con eso. 2016, la inspiración viene directamente de otras formas de arte, como bandas que escuché o inclusive después, sí, esta cosa medio problemática de quién efectivamente escribió esto o no, si es original o no, etc. Mientras que 1856, escribir es escribir y punto. Cuento lo que estoy Sí. contando y el conflicto ahí viene por otro lado, pasa por cómo la familia juzga eso o no, cómo eso puede servir a esta especie de rito que nunca queda muy en claro bien qué es, pero eh, digamos, por lo que sucede después de la producción, pero no como... Sí, en realidad en el pasado hay algo que conecta un poco con el futuro. Digamos, el libro se llama The Black Holes porque hay unas referencias también, no solamente a cosas de cultura pop, sino a física, supongo que a física Sí. cuántica. Sí, Stephen En un Hawking en algún punto momento se habla de Stephen Hawking y supuestamente la chica que está escribiendo las letras de la banda punk está mezclando algo que encontró en un bosque encerrado en una caja con partes del texto del libro de Agujeros Negros de Stephen Hawking. Entonces, hay como una especie de circularidad, porque si bien es verdad que la inspiración de 1856 no viene primero no viene de encontrarla en una caja, no viene de las palabras de otro, pero sí hay un ente que aparece que termina teniendo una forma de poliedro brillante. Sí. Que igual las inspira. Lo que pasa es que tiene como... La inspiración que le llega a 1856 parecería ser un poco como más divina, ¿no? Como mágica. Sí. Como más directa Sí. que algo atravesado y ya masticado por otra persona que te sirve como inspiración. Es como... Creo que hay algo ahí, pero al mismo tiempo, bueno, es como que todo esto que tiene que ver con Stephen Hawking y los agujeros negros, al ser algo tan moderno y tan posterior a 1856, que termina como dando la vuelta y apareciendo en 1856, da una idea un poco de circularidad en esa cosa de la inspiración. Y eso de como el diálogo entre estas dos líneas temporales, o como me parece que funciona mucho, por un lado no solo en la trama y en el efecto que una tiene sobre la otra, sino también hay algo del clima y como que las dos líneas temporales igual existen en un mismo, hay una sensación que las atraviesa las dos, ¿no? Sí. Como que no son mundos, son mundos que se sienten y se cuentan parecido por más distintos que sean. Y hay algo ahí que me parece que funciona muy bien en el libro. Sí, yo creo que eso es muy como... Le da como algo muy delicado al libro que termina funcionando muy bien. Hay todo un tema con este personaje que yo contaba que va cambiando de disfraces durante el libro. Van sucediendo una serie de situaciones. En el 2016 ellas están tratando como de armar su banda. Tienen como discusiones sobre las letras, sobre qué gusta, qué no gusta. Se van a bañar a un lago. La chica que está con el disfraz se termina bañando siempre un poco en secreto sin que las vean las demás. Sí. Y termina, el último disfraz que ella usa es casualmente el de un esqueleto. Que el esqueleto es el personaje que aparece, que es como la figura inspiradora. En 1856 aparece al principio del libro y es un poco el desencadenante del conflicto en 1856 porque es Teresa, la hermana poeta, digamos. Ella vio al esqueleto al principio del libro en el bosque y lo está tratando de volver a encontrar y se lleva a Rosa, la hermana chiquita, a buscarlo y a Rosa le da miedo lo que ve. Sí.
Y Sí, bueno, y sí, hay sí. todo un conflicto con las otras dos hermanas que son un poco como las hermanas malas de Cenicienta, parecen, ¿no? Como que están ahí Sí, para... sí. Igual están puestas en un contexto en el cual no terminamos de entender bien, como que hay algo que hay como una especie de destino familiar que todas ellas llevan puestas, donde una de estas chicas tiene como un rol que jugar y su Pero a escritura. ver, yo te pregunto a vos, porque es Sí. una pregunta interesante para hacerse. ¿Vos interpretaste que eran exactamente las mismas personajes del tercer libro? No, Bueno, porque ni para mí una no lo cosa, son. para mí es ni una cosa ni la otra. Sí, Como que juega, hay un juego de imágenes ahí y de que me parece que, o al menos me divierte más leerlo de esa manera. Creo que si lo leo de una forma tan lineal como, bueno, a este personaje ahora le pasa esta otra cosa y de alguna manera su situación cambia un poco, como que si trato de racionalizarlo un poco se me cae un poco y también me parece que se vuelve más yendo como... a los datos sólidos y eh, el, los personajes parecen un poco los mismos entre el primer libro y el tercero, pero hay un personaje que, o sea, en el primer libro, Gardenia y Margarita son las dos hermanas y hablan de una madre a la cual van a acusarlas con Sí, esa, sí, van sí, a sí, acusar sí. a Teresa con esa madre. En el tercer libro, Margarita, si no me equivoco, es la madre. Sí, hay algo ahí extraño. Y también la situación... Cambia la distribución de la familia, o sea, Sí, queda claro para mí que hay como un espíritu, como si fueran los mismos personajes, igual que los hay entre el presente y el pasado, claro, sí, 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 sí. pero pueden cambiar de rol. Un poco me hace acordar a los personajes de La Flor de Mariano Ginás, que no sé si la viste, Sí, 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 sí. que son un poco como los mismos, pero ¿Te distintos parece? Yo, en La Flor me parece que yo cada relato lo leo como más cerrado en sí más mismo, más independiente. independiente y No, sí, listo. sí, mucho más. Pero al Ah, ser siempre las mismas sí, actrices. Ahora eso igual genera como una no confusión. me acuerdo si en La Flor se repetían los nombres de los personajes. Me parece que no. No recuerdo eso, igual, sí. Sí, no sé. eh, Pero igual, bueno, no importa. sí. No, pero es una lectura válida. O sea, a mí me pasaba que es como que digo, si trato de forzarme, como que tal vez le puedo buscar una explicación medio tirada de los pelos de una continuidad de personajes, pero me servía más como, bueno, hay cierto mundo evocado en el primer libro que en el tercer libro se retoma, pero de una manera un poco distinta, y de alguna manera la relación entre dos tiempos que se da en el primer libro se da entre el segundo y el tercer libro, ya más como otra unidad. ¿No? Como que el Exacto, primer libro es sí. una unidad y el segundo y el tercero son otra unidad donde hay un mismo juego de dualidad. Eh, Sí, bueno, cerrando un poco el primer libro, porque no sé si hay mucho más para decir de eso. Hay algunas cositas que aparecen, como un pájaro muerto. Hay un tema con un gato. Está este juego de títeres también en el primer libro. sí, sí. Eh, Nada, se nombran un montón de cosas. Se nombra desde Scooby-Doo, porque ella aparece disfrazada de Sí, sí, Vilma. sí, te tira toda una batea de mundo como para que uno reconozca y juegue casi, sí, sí. De Velma, porque creo que en España es Velma, no Vilma. Pero Nos separa un abismo. no separa un abismo, una letra. Sí. Eh, pero bueno, un poco eso es todo lo que pasa en el en el primer libro. Hay un personaje que en un momento se ve a sí mismo, Rosa se ve en un momento a sí misma en el futuro, Sí, sin la cabeza, con la cabeza de flores, y eso da un poco para interpretar como que el espíritu de Rosa o ella misma es uno de los personajes que está en el futuro después, pero todo muy ambiguo, muy suelto, sí, muy libre. también a veces es mejor quedarse con la imagen y Sí, ya, ¿no? Como, sí, igual el libro parece que contado así parece como mucho más surrealista de lo que es. Me parece que sobre todo el primero y el segundo tienen igual una línea narrativa más fácil de seguir, donde todo bastante esto sólida. juega en algún plano, pero no es solo Sí, eso. creo que así explicados
parece súper complicado, no es tan difícil, Claro. no hay que asustarse. Otra imagen que había parecido que tenía que ver con algo que decías vos, que yo iba pensando mucho, es hay como este juego de dos mundos que son como un espejo del otro, y en el libro juega mucho con la imagen visual del lago espejado, ¿no? Sí. Y hay algo ahí también que me parece que opera y la idea de como no estos mundos espejados y el lago como el vínculo entre los dos o el punto en el cual ese espejo se rompe. Eh, Sí, el primer libro creo que es casi como un 50-50 entre pasado sí, sí. y ese presente entre Claro, comillas, sí, porque sí, ya no sí. estamos en el 2016. Pero tanto el segundo como el tercero diría que el porcentaje, o sea, los dos están situados en un tiempo y tienen un ligero contacto con ese Sí, otro pero tiempo, claro, pero mucho menor, ¿no? Funcionan más como mucho menor. independientemente. Sí, 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 sí. El segundo es completamente 2016, salvo algún detallecito, y el tercero es todo el tiempo 1856, salvo un momento como de conexión que de alguna manera En cierra algo. el, en el segundo libro lo que vemos es que hay alguien que habla en una radio que cuenta que una chica llamada Cristina desapareció, que su auto Y que esa apareció chica tocaba, que esa chica tocaba en una abandonado. banda punk también, así que uno podría, si quiere, pensar que es el personaje del libro anterior. Sí, tiene otro nombre igual, pero podría. Es como ¿No si había todos los una personajes Cristina? No sé, ahora me haces dudar, ¿eh? en el Es primer un libro. problema que vamos a No, tener si seguimos no, haciendo sí. esto, Sole. Yo nunca me acuerdo el nombre de nada, de nadie, No, ningún pero yo, personaje yo que lo leo. anoté. Yo lo Sos anoté mucho y más había, responsable que yo. había una Cristina. Había Ok, una Cristina. muy bien. Había una Cristina. En este nos encontramos con los personajes de este segundo libro. Se llaman Matilde, que es la más chica, la más adolescente de los tres personajes. Acá la Sí. idea que nos genera este libro es que ya los personajes tienen distintas edades. Sí, 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 hay un cambio. En el primero Porque eran todas hablan, adolescentes, es verdad. si bien físicamente se ven muy parecidos, hay un personaje que tiene el pelo larguísimo, que es la dueña de la librería. Ese Sí, personaje que tiene el pelo larguísimo, las demás hablan de ella como la vieja. sí, y si bien es Lo que joven, da a la otra es un... entender que Sí, quizás sea un poco más grande que las demás. No es sí, una bueno, adolescente, me da la eh, sensación. es dueña de un local. Es dueña de una Exactamente. librería de usados, así que ya eso solo la pone en un lugar de adultez respecto a la otra, que es tal vez casi una preadolescente, ¿no? Bueno, esta es nuestra Teresa de esta historia, que es como la creativa de la historia, porque es una chica que escribe cuentos de terror, que Sí. publica fanzines y que al mismo tiempo regentea este negocio de libros Como, no, usados. y de ocultismo, y una cosa así. Sí, De tiene nuevo, como el tipo de un... negocios que uno ve en películas y no tanto en la vida real, tal vez. Sí, y cuando los ve en la vida real no se parecen tanto a eso. Suelen ser una decepción, sí, 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 sí. Este, Bueno, tenemos a Matilde, que es esta chica adolescente que parece un poco obsesionada con estar siempre en esa librería, sobre todo con conseguir el número 38 del fanzine que es el único que la que... autora se reserva para sí misma. No sabemos muy bien por qué y nunca lo terminamos de saber. y aparece un personaje nuevo cuando, muy al principio del libro, la dueña de esta librería decide ir al mismo bosque, parecería ser, que Sí, sí, en sí, el libro sí. anterior, hacer una especie de invocación con un libro de brujería que tiene en su local. Una invocación que parece a todas luces no muy... no tiene mucho aspecto de invocación seria. No es muy Dice unas dramático, sí, sí, palabras, sí. no, dice unas palabras así, balbucea unas palabras así nomás. Se nota que hay un ojo que la está mirando. Sí, Vemos un ojo que la observa, que es algo que después vuelve a aparecer en el tercer libro. sí. Y aparece un personaje que vendría a ser como una especie de genio de la lámpara, pero sin lámpara, porque es como una especie de bruja, digamos, que viene a concederle un deseo a esta protagonista. Y vemos que este personaje que viene concederle el deseo no parece en nada, no se parece en nada a lo que uno esperaría que fuera una bruja que sale de un libro,
Porque de hecho es una otaku, básicamente. Ella Sí, sí, está sí, sí, sí. obsesionada con volver a Japón. O sea, ella lo que quiere es que la persona que le pida el deseo cierre el libro y mande el libro a Japón para que la próxima persona que le invoque la haga aparecer en Japón, que es el lugar que ella quiere visitar. Claro, sí, 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 sí. Y es gracioso, pues saben que se la pasa concediendo deseos y su único deseo nunca se le materializa. Y hay algo con el deseo en todos los libros, en todas las historias de la trilogía, ¿no? Es como esos dos personajes que no saben bien qué quieren, como que las chicas quieren armar una banda, pero no saben bien qué banda, como que hay, no se terminan a animar a definir muy bien qué quieren. Las chicas del 1856 de las dos cosas, en realidad hacen, ellas al revés, hacen cosas pero que no es necesariamente algo que quieren hacer, sino que simplemente les viene como medio impuesto. eh, y después la chica que invoca al genio para pedir un deseo, a esta genio otaku, no sabe qué pedirle. Y hay Claro, algo un como... poco que todo este libro se arrastra un poco sobre la idea de que esta genio se termina quedando muchísimo tiempo con la dueña de la librería, porque la dueña de la librería no tiene un deseo para Sí, pedir. y tal vez en realidad, y tal vez medio las dos quieren quedarse también, ¿no? Y hay como algo de Sí, ese eso se mundo. termina dando a entender un poco al final, Sí, 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 como como algo de como que como de quedarse junto, como la compañía, ¿no? Que de alguna sí, al manera. final hay un diálogo en donde la dueña de la librería, Teresa, le propone a esta genia que en realidad se llama Laura en la historia porque ella decide llamarse Laura porque Sí, su sí, sí. verdadero nombre Es es muy difícil de difícil de pronunciar, decir. Sí, sí. pero como que Teresa le termina proponiendo a Laura irse a Japón Sí, y queda ahí, sí. y queda ahí, sí. Tuvimos que cortar por una cuestión técnica y aburridísima de explicar, pero aquí estamos de nuevo. Bueno, estábamos hablando del segundo libro y de este tema de que, bueno, de que hay está Teresa, nuestra protagonista, que tiene a una especie de genia que le va a cumplir su deseo. Ella no se decide qué cosa desear y al final un poco da la sensación de que tampoco quiere pedir el deseo para que no se vaya Laura, la genia Sí, ¿no? de este lugar, y le propone irse a Japón. Sí, Ahí ella le nos dice, habíamos nos quedado. vamos juntas, muy típico de Nos como del vamos rapto juntas. de... Hay un beso en el medio Sí, también. Y se termina dejando en claro un poco que no funciona así y que no se pueden ir a Japón y que tiene que pedir el deseo. sí. Hay algo igual con como... Porque en las dos tramas de 1856, si queremos, elegimos leerlas como dos tramas, también hay algo de que de una relación complicada, pero que al final hay una necesidad de hacerse compañía, ¿no? De como de estar juntas. Y las chicas de la banda también, la relación es no es que son amigas que se adoran todo el tiempo y viven una especie de como relación idílica de total acuerdo todo el tiempo, pero igual hay como una necesidad de la compañía, ¿no? O, Sí, son todas bastante complicadas las relaciones entre ellas. No, hay algunas que se nota que están muy llenas de cariño, sí, sí, como sí, sí. en el primer libro entre Rosa, la hermanita, y Teresa, su hermana más grande, hay Claro. como pero tienen en todos momentos en donde o se insultan o se dicen Ah, bueno, alguna... como funciona, en ese sentido es bastante Sí. realista el libro, ¿no? Como, Sí, y eh, en este en particular está este personaje de Matilde, que es la chica más chiquita, que sigue por todas partes a la dueña de la librería, a Teresa, y Teresa parece como odiarla y querer sacársela de pero a encima su todo el vez la tiempo. necesita, no hay nunca, nunca vemos a nadie más en el local, como que en algún punto no tiene nadie más en su vida, ¿no? Hasta que invoca a la genio, como que esta chica, y algo, me parece que hay una especie de cariño ahí, poco más tóxico, pero que no deja de ser como una relación importante para las dos, pero de una manera distinta, ¿no? Como que Sí, la chica más chica tiene como una especie de fascinación, ¿no? Como más de idolatría, eh, y, y
y la mujer un poco más grande como que de alguna manera la necesita cerca también, como que esa la chica Bueno, y justifica que su... eso se revela sobre todo un poco al final, porque al final ella sale corriendo a buscar a Matilde y, no, y dice, no sé dónde vive. O No sé sea, dónde vive, pero la tengo que ir a buscar, como hay algo de que necesita ir a buscarla, no es que se queda sí, como, bueno, otra cosa que me llamó mucho me llamó mucho la atención porque obviamente está ahí para llamar la atención, que es un micro diálogo que se repite 2 o 3 veces en el libro, que es no eres lo que yo esperaba, le dice una a la otra. Se dicen sí, entre la genia y Teresa varias veces, no eres lo que yo sí, 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 esperaba. ni la genia es lo que yo esperaba, para la genia la invocadora es lo que ella hubiese esperado. Eh, Es como que también hay algo ahí de que creo que en todos los vínculos del libro hay algo como de que todas quisieran un poco que la otra persona fuese de otra manera también. Se marca mucho en estos dos personajes, pero es verdad, pero yo están creo que todos un están poco todos. también, en todas las relaciones pasa un Como poco eso. en la primera banda también hay como una especie de decepción de las unas con las otras porque la música no es lo que tenía que ser, porque el disfraz, hay como siempre algo donde todas parecen estar un Sí. poco incómodas con las demás. Sí, y hay un tema con el disfraz, que vuelve, digamos, en el primer libro está este personaje que está disfrazando todo el tiempo, pero hay como una idea de, como en el segundo, como que la genio le dice a la chica que la invoca que ella te está haciendo cosplay de una bruja, como vos no sos una bruja, como son las Claro. brujas, y de alguna manera las chicas de la banda también están emulando, como que de nuevo vuelvo a esta idea de que en la línea temporal de 2016 todas las chicas de alguna manera están emulando algo, mientras que en 1856 todas las chicas están simplemente viviendo una fatalidad que les es Sí, impuesta desde afuera, como mucho que más dramática. pero que les es impuesta desde afuera, pero que simplemente es, mientras que para las chicas de 2016 esto el afuera no es una imposición, sino un deseo de ser algo que yo siento que no termino de ser, de alguna manera, ¿no? Sí, parecería ser un poco eso. En el 2016, en este libro, tenemos este misterio de fondo de la gente que está desapareciendo, que En el empieza segundo con esta libro, sí, chica sí, sí. Cristina, pero que, bueno, parecería en un momento tener algún tipo de conexión con los fanzines que está escribiendo Sí, o Teresa. porque aparecen unas chicas personajes digamos, que aparecen solo en esta escena, que parecen leer estos fanzines y es como la única vez que sabemos que hay un eco en el resto del mundo de la actividad que hace esta chica pseudo bruja cosplay, que, ¿no? Como que, porque durante el resto del libro parecería ser que no, como que eso que hace esta chica no le importa a nadie, nada, y sin embargo, Salvo a Matilde. claro, y sin embargo están estas otras chicas que lo leen con una especie de fruición, digamos, Sí, como casi como si muy, fuese como groupies un poco. más que groupies, ¿no? Como Eh, que leen en estos textos una especie de... hay un sentido mayor que nos explica estas desapariciones de alguna manera y hay una verdad oculta acá. Después Eh, está el único vínculo que tiene este libro con la historia de 1856, que parece ser lo que la chica escribe en sus fanzines, que se empieza a ver un poco como la imagen de un personaje que pasea por la ciudad como una especie de sí. fantasma, que tiene las manos y el pecho lleno de sangre, y que se da a entender un poco, también de una manera Tiene algo como que muy tampoco... sutil. Porque podría haber señalado, digamos, podría haber repetido esa imagen más explícitamente en la línea de 1856 si hubiese querido señalar eso muy directamente. Está todo el tiempo en ese juego de Pero ambigüedad. sí, está en la ambigüedad, Sí, pero lo que se ve bien claro es que ese personaje parecería estar paseando por la ciudad y en algunos momentos como que termina aterrizando en cuadros o cosas que tiene de fondo la librera en la librería. claro, sí. Y eso da un poco a entender que ese personaje es parte de lo que ella está creando un poco. Sí, y hay algo de Pero que nada, si uno quisiera, es verdad, tenés razón, yo no lo había pensado así, pero es, y funciona esa idea también con la idea de que parte del mundo de 2016 que estamos leyendo es creado por la chica de 1856 que le está escribiendo a la hermana, como para la hermana, en las dos ocasiones, ¿no? Hay como una idea de que le escribe a la hermana, aunque es otra hermana, ¿no? Como decías vos, pero
de como que los dos mundos se crean a sí mismos, ¿no? De alguna manera, si uno quisiera leerlo. Es verdad, yo no lo había pensado así, pero me parece que es Sí, hay me algo medio, gusta esa imagen, esa idea medio, de... medio circular ahí, como, porque en este para mí hay casi como una idea de que el mundo de 1856 salió de la cabeza de Sí, sí, es Teresa, en parte, es realidad. verdad, sí, sí, sí. Yo no lo había pensado así, pero me parece que es una lectura súper válida y que es rica porque de alguna manera uno puede también leer que el 1856 genera ¿no? Como y eso Sí, está reforzado, eso pasa tanto en el primer libro como en el segundo, ¿no? Como que ella dice, bueno, sí, podemos escribir otro final feliz para vos. Este, lo que yo no dije fue que en el primer libro, bueno, que la Teresa de ese libro deja una caja que le da a su hermana Rosa en el bosque con las letras de sus poemas y esas letras de sus poemas son lo que después Laura, la Laura de sí, esa ese es como el niña, vínculo. utiliza como letra para las canciones. En este caso, es, la Teresa es la dueña de la librería y está escribiendo todo esto. Y al final vemos una escena, también toda esa parte es muy abierta, pero vemos una escena en donde, bueno, Matilde se acaba de emborrachar muchísimo. Claramente es la primera vez que se emborracha porque es más chiquita que las demás, vomita y se la termina llevando Teresa, perdón, se la termina llevando Laura a Cococho en la espalda de vuelta a la librería y les aparece el fantasma de la mujer con las manos manchadas de sangre. Y ahí Claro. vemos una escena en donde parecería como que Laura termina protegiendo a Matilde, le dice a Teresa no la sueltes, porque parecería como que el fantasma se quiere llevar a Se la va a Matilde. llevar, sí, 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 sí. Eso no termina pasando, pero eso es lo que termina haciendo que después el libro termine explotando. Ahí ya yo me pierdo un poco más en qué es lo que está pasando. Sí, Termina saliendo Teresa corriendo a buscar a Matilde. Ahí es el momento en donde dice no sé en dónde vive, pero la busca por la ciudad. Y queda como con un final súper abierto, ¿no? Yo por lo sí, menos sí, sí, no, sí, sí, no, no. no Y tampoco sé. sé si tiene mucho sentido tratar de atar No. ese cabo. Pero sí, y algo que pasa, me parece, en, en cada uno de estos como munditos y relatos, es que hay una sensación de encierro y de como que son personajes que se quieren salir de su situación, ¿no? Como que, pero no pueden, o no les sale, o no quieren, o no como si tal vez todo eso es medio lo mismo, ¿no? Como que para las chicas de 1956 todas viven como encerradas en esta mansión. Algo que no dijimos y que me parece que interesante son en el tercer libro son todas estas mujeres que están en la mansión y los hombres se fueron a casar y eso de alguna manera tal vez tenga que ver con cierto rito que nunca termina de explicarse muy bien, pero ahí están como muy encerradas en la casa y encerradas en su situación y en tener que cumplir con esta especie de eh, rito, pareciera ser como una especie de cosa familiar y qué sé yo. Eh, pero las Sí, creo que chicas, en el tercero, sobre todo, es en el que más se siente el encierro, de hecho, porque hay como una intención de irse sí, sí, en sí. el relato, como que hay una Sí, sí, cuestión con sí. huir y no poder huir, Sí, que irse del mundo también, ¿no? Y no, pero no saber a dónde. Como que, y que de alguna manera la banda, para las chicas de la banda, tal vez es un poco eso. Y para la de la chica que tiene el local de ocultismo también hay como una imagen, una idea. Y esta chica que desapareció tal vez se fue, logró ir, como lo que dicen estas chicas, es como esta imagen de, bueno, tal vez supo irse, ¿no? Y no es pero que eso tal vez también es una fatalidad, ¿no? Es algo terrible, como la imagen es un fantasma sangriento que te lleva, ¿no? Es como que ir, eh, tal vez no hizo en hay un buenos lugar mejor términos. al que irse, claro. Me llamó o sea, marqué acá una de las cosas, así como en el primer libro nombran el descenso al maelstrom de Poe, que tiene algo en un punto conectado con la vibra Sí, de totalmente. estos relatos. En este segundo, la referencia que en algún momento Teresa mira en su librería es un cuento de H. G. Wells que se Sí, llama The Door in the Wall, que tiene, o sea, yo no lo no, leí, yo tampoco, pero.
pero sé que trata sobre un hombre que en su infancia descubre una puerta que atraviesa y que atrás de esa puerta descubre toda la felicidad y después esa puerta le vuelve a aparecer en otras situaciones de su vida. Y Sí. hay algo de, sobre todo en el primer libro igualmente, pero hay algo en todos los libros como de esa cosa de la puerta por la cual escaparse, pero que Sí, cuando el se escapan traspaso de mundos. se cambian de tiempo en realidad. Que Claro. también eso, yendo ahora al tercer libro, creo que es en el que aparece más claro, porque en un momento están en este 1856, en el que se empiezan a dar una serie de cosas extrañas, y en el momento en el que intentan huir de este lugar, aparecen en los edificios del 2016. Pero en un Hay estado una... como más suspendido y pantanoso, ¿no? Como que no parecería Sí, ser este, en el como una dimensión... transcurrir natural de ese No, mundo, parece un sino... poco como una dimensión alternativa, como la línea de tiempo de Biff Tanner en Volver al Futuro. Sí, o ni eso, Sí. porque no hay nadie más tampoco, ¿viste? Y No, está como, parece y un está espacio todo como tiene. liminal. Claro, sí, totalmente. Sí, hay algo ahí. Eh, sí, Es como un espacio liminal en donde entran ellas y está todo como la luz prendida, pero no hay nadie, realmente no sí. hay nadie. Es Y como que también uno como un mundo que están siente creando ellas, silencio. ¿no? Como, sí, Sí. Y bueno, y en este tercer relato, una de las cosas que me llamó a mí la atención es lo que pasa con... eh, a ver, porque ahora no me acuerdo bien los nombres, porque de nuevo se vuelven a repetir quién es quién. Matilde, en este caso, es la persona a la que van a sacrificar en este libro. Ah, en este cuento no es una chica chica, tiene otra vez una estatura de adolescente. Y parece ser que al principio del libro va otra vez a este mismo bosque. Parecería sí, como que sí, tiene sí, una sí, sí. interacción con este mismo ojo de antes y algo le sucede porque después queda con la cabeza torcida y no habla más. Y los demás personajes nos dejan entender que huele muy mal. Sí, Pa- Parecería como que el pájaro azul con el que se cruza en el bosque y que la sigue un poco durante todo el libro, un poco se llevó algo de ella, ¿no? Como que ella, hay algo que no está en su cuerpo. sí, yo no sé si lo leí así, pero sí, sí, ¿no? Puede ser, sí, Sí, porque, va, al menos yo lo interpreté un poco así, porque al final del libro, de nuevo este personaje recupera el habla, sí, endereza el cuello y vuelve a hablar con su hermana de forma normal. Lo que se ve durante todo el resto del relato es que entre ella y Teresa, que es su hermana, que en este caso parecerían tener un poco la misma edad, eh, es como en el que más se desarrolla esta idea de que Teresa está pintando o escribiendo para Matilde, para la otra hermana, que es la sí, que va a ser sacrificada sí. para Este, los hombres. sí, o no sabemos bien para qué, y es raro, porque después eventualmente el rito sucede y los hombres no parecen haber llegado todavía. Y algo que No, interesante que es, en el tercer libro es la única vez que aparecen caras. Y las caras son en las máscaras y hay un solo momento en el cual vemos un ojo a través de una cara que está vendada, porque había sufrido una especie de accidente. Eh, bueno, un accidente no, en realidad la bueno, sí, ataca. sí, la ataca una a la otra, qué sé yo. Pero, Sí, sí, sí. y hay algo, ¿no? Ahí como en la idea de que, de las máscaras y de nuevo, de ser algo que uno no es, y qué sé yo, y como me parece que ahí funciona muy bien dentro de esa idea, o dentro de esa imagen poética, la idea de, bueno, las únicas veces que ves un rostro es en realidad a través de máscaras, ¿no? Eh, Sí. Me Sí, parece que eso es un tema que de ronda nuevo el el libro. disfraz, un tipo de disfraz completamente diferente del que se ve en los otros libros. De hecho, el primero que aparece con la máscara es Manuel, que es el único personaje masculino que tiene Sí, diálogos y que aparece, que es un niño. pero eso lo entendemos, es muy esa escena es muy graciosa porque primero vemos a un petizo con una cara rara. Mucho más Sí, adelante entiendo que en realidad eso era el nene y que tenía puesto una máscara, ¿no? sí, es el más libre a interpretación de todos los Sí, sí, libros sí, sí, es el más porque abierto. no se termina de saber
a qué fueron los hombres. Nos enteramos un poco que el padre de Gardenia, que es la prima de Teresa y Matilde, que está como medio celosa de que Matilde va a ser el objeto de sacrificio y no ella. Nos Sí, enteramos en un momento que a su padre se lo comió un jabalí, sí. porque su prima se lo dice, de que hay un tema con algo que pasa en esa casa, en esa cacería al que fueron, Sí, que y hay también un tema parece con ser una... parte del ritual de alguna manera, ¿no? Como que todos ellos se hayan tenido que ir a cazar y... La tía habla de como que en esa cacería se mueren y que no vuelven, pero no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Y después tenemos a esta figura de la tía, que es como la adulta del libro, que les hace como practicar arte. Está ahí como para imponerles que escriban poesía, que pinten. Sí, pero que eso a su vez tiene que funcionar para el rito porque lo que escribe es criticado por... en cuanto a cómo va a funcionar por y después la otra hermana que tiene que pintarla a ella, también tiene que lograr capturar cierta cosa de, visual de ella antes de que suceda algo, ¿no? Como hay como un imperativo ahí. Sí, Y ahí hay una idea muy cursi, para mía, no del libro. eh, Sole, te vuelven otra a vez mi llamar. alarma. Sí. Una idea medio cursi del libro, va, no del libro, sino en mí como lector, que es sobre el final está esta idea de que no hay un rito mágico que tiene que ver con la escritura y tiene que ver con la pintura, y eventualmente eso es la historieta, ¿no? Como, si uno, como esa Sí, magia bueno, de la imagen y la palabra, como en esa y conjunción está esta imposible. liberación que tiene el personaje en forma de pájaro azul finalmente, que es este pájaro que ella sigue, que sigue, que sigue, que al final se vuelve ella misma y que es como... Hay algo que se habla en el libro de como que la hermana le tiene que escribir un final mejor a su historia. Sí, 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 sí. Y a eso iba, y como que Queda, ese, y ese final queda mejor muy era ambiguo, la porque es compañía entre mejor. ellas, o no sé, sí, Sí. sí. Este, Aparecen los hombres volviendo, como que las van a buscar a este espacio liminal en el 2016. pero tal vez Es ahí todo se muy, escapan, no muy, sabemos, sí, sí. es todo muy, muy, muy abierto en este último libro. Y además de que pasan, yo siento menos cosas, como había dicho antes, como que a nivel sinopsis, si uno tiene que escribir qué es lo que está pasando, es bastante más Es muy poco, sí, compacto. sí, 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 Es muy sí, sí. poco. También es el que menos referencias a la cultura pop tiene. Prácticamente no tiene ninguna. Yo Sí, 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 no... está lo de Wells que mencionaste, bueno, Pop, no, pero Bueno, digamos, pero eso me eh, parece que está en el segundo libro, puede si no ser, me sí, 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 equivoco. puede ser, tenés razón. Pero el resto no. Yo no vi ninguna, por lo menos. Sí, No sé si me estoy perdiendo algo que quizás no sí, pero no conozco. deja de ser como todo en sí mismo una... Es una imagen literaria que uno ya tiene en algún lado, como que está jugando con... y yo pensaba mucho como que hay algo del Bueno, dibujo... No, adelante, decilo. no, que yo pensaba, digo, están nombradas en el en el primer libro, pero no puedo dejar de pensar nunca en las hermanas Brontë leyendo Claro, sí, sí, sí. todo esto. A mí me En pasa... esta cosa de la casa que es como una especie Sí, de nido creativo donde los hermanos como que las hermanas Brontë, pero sí, sí, también sí. estaba el Bramwell Brontë, como que se nutren entre ellos, se crean como un universo entre todos, donde lo que hacen es básicamente crear arte, Sí, sí, sí. como que hay algo muy de que prácticamente todos los personajes del libro están como medio en esa búsqueda también, como de un universo interior, ya sea que viene inspirado por algo o no. Sí, 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 pero está como muy presente eso, sí. Sí, yo lo que pensaba todo el tiempo es, hay algo en el dibujo, tanto en la disposición de como la forma de captar el volumen y cómo se mueven en el espacio, y el tipo de puesta en página y el ritmo narrativo, concentrándose mucho en detalles, que me hace pensar todo el tiempo en Mike Mignola, ¿no? Hellboy no es una historia que yo haya leído mucho, pero... Y algo que pensaba que es curioso es, no, hay no solo cierta familiaridad visual y de modo de relato, sino también que son dos historietas que
parten de extremos distintos de lo gótico. Hellboy, digamos, acá agarramos las Brontë y en Hellboy lo gótico viene más por Lovecraft, ¿no? Como el otro extremo de lo gótico, y las dos tienen esta operación de poner eso a jugar con una cosa más contemporánea pop. En Hellboy los Ujú. superhéroes y acá Sailor Moon, las bandas punk o tal vez Sí, sí, cierta sí, sí. narrativa de la adolescencia estadounidense ochentera, que en el fondo me parece que si bien es 2016, es un 2016 donde nadie se manda un mensaje de texto, nadie tiene un teléfono, Sí, no hay, totalmente. Podría eh, tranquilamente ser 1990, sí, sí. salvo una referencia que en el momento se hace internet, como que todo transcurre, como que la imagen Sí, o narrativa para mí es más del cine estadounidense de adolescencia de los sí, ochentas. por ahí los otakus es verdad que son un poco más Sí, 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 sí. modernos, o esa manera de ser otaku, No, pero pero digo, el mundo, el que se, como, porque de nuevo, no es un Estados Unidos muy vivido, es un Estados Unidos más representado, como es una imagen de cine de los Estados Unidos que sí, me a parece que mí viene de ahí. el skate de este personaje Matilde en el segundo libro nada dice más noventas Sí, sí, que sí, un sí, sí. skate. Sí, 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 hay algo ahí Eh, como medio atemporal y medio como atacado de eso. También hay referencias un poco más viejas, o sea, también hay ciertas cosas que te llevan un poquito más atrás, inclusive, Bueno, es porque que la sí. radio, la película que van a ver al Y bueno, pero cine. la radio se sigue escuchando hoy, el cine sigue estando, ¿no? Como, Sí, pero digo que es pero como sí, 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 entiendo lo que decís. un No. collage en realidad, no tan un... No, no está Sí, sí, intentando sí, hacer sí. ningún tiempo específico, creo. Aunque es curioso que justamente, siendo que no está intentando hacer un tiempo específico, A mí eligió un me, sí, año. yo no sé si habría que buscar si hay algún motivo o algún, si podemos encontrar una razón, pues las dos tienen como una fecha muy específica y de nuevo son en ningún lugar, las dos son en como una especie de no lugar, eh, pero que me parece que algo que es muy lindo de estos libros es que son dos no como establece estos no lugares, pero son súper detallados. Sí, 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 Hay sí. algo ahí que me parece muy único y muy lindo de cómo funcionan estas historietas. Que, porque uno podría decir, bueno, un no lugar y bueno, el fondo es, no sé, en una línea plana y ya está, uno rellena lo que quiere. Y acá no, me estás dando todo el tiempo detalle. Hay mucho detalle, como que el bosque es un bosque concreto, como los árboles, como hay mucho cuidado en capturar, en generarme una imagen de mundo. Eh, Hay una heladería también, también muy de otra época y de un imaginario sí, también muy de película. y una ciudad al borde de un bosque y con esa heladería en el medio, no sé, es como, sí. Sí, sí, Este, sí. Pero bueno, en resumen, ¿puedes decir que te gustó? me encantó, ¿no? Me encantó. Algo que ahora me queda, como yo estoy. Hay otro libro de Borja González que en realidad es anterior a este y que creo que transcurre en un mundo más o menos parecido, pero me da mucha curiosidad. Yo no sé si él está trabajando en algo más. No ha salido hasta ahora nada más. Eh, no, me da una curiosidad muy rara de a dónde salís ahora con esto. Porque hay algo en, en los recursos más concretos de cómo se va armando su voz como historietista, que me parece que funcionan, me cuesta separarlos de este relato y estos mundos en particular, ¿no? Sí, Entonces me da mucha entiendo. curiosidad y es, ¿de acá a dónde salís? ¿Seguís ahondando? No sé, por ejemplo, pienso, no sé, a mí me gusta mucho Banana Yoshimoto, Ujú. que de alguna manera siempre está escribiendo el mismo libro. Y Sí, también esto lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? Como, y hay algo de los recursos, su voz como narradora funciona muy bien dentro de ese mundo que siempre me está contando de una manera u otra. sí, un poco parecido a Murakami también, para otro Sí, puede japonés. ser, o no sé, para Murakami salir de también tiene Japón. un poco lo mismo. Cartarescu también, siempre me cuenta medio lo mismo y su voz está muy ensamblada con eso que me está contando. Entonces me da mucha curiosidad Sí, si va a seguir algo, vamos a seguir ahondando en esto y entonces esa voz de historietista sigue afinándose en esa misma armonía o,
o si o si va a intentar usar esa misma voz para otro mundo, o si es o todo un viraje completo. Ya, Curiosidad y ya nos ganas. enteraremos. Ya nos Sí, sí, enteraremos sí. cuando salga el próximo libro, que espero siga sacando libros porque, bueno, Sí, sí, nada. yo también Hay interés. me quedé ávido de eso, me da como mucha curiosidad. Como que sí siento que con con el pájaro de serpiente se cierra un poco. Si bien es el libro más abierto, también siento que es el que cierra, ¿no? De alguna manera. Como que Sí, no me imagino un cuarto libro de esto. a mí todo, me lo termino imaginando de nuevo, vuelvo un poco a Lynch. Siento que no por decir que el libro es lynchiano, porque no Ah, creo no, que no, sea no. Sí, sí. lynchiano, pero sí por esta cosa de que siento que esto es como si hubiese sido un Twin Peaks, en donde hay un montón de cosas, pero al mismo tiempo el universo de Lynch, como las películas de Lynch, tienen tienen como operaciones narrativas parecidas a Twin Mu- Peaks. sí, muchas pueden existir en un mismo, en una misma lógica de mundo. Es cierto Sí, eso. Sí, sí. y no sé, al menos a mí me deja como esperando un poco que suceda algo así con su próximo libro. Sí, sí. A mí me queda la curiosidad esa, pero es una linda curiosidad. Que es Así que bueno, pocas cosas más lindas de terminar un libro con ganas de abrir otro. Así que sí. así que nada, espero que si alguien nos está escuchando, que lea los libros, que no Sí, se sí, sí. deje confundir por nuestras explicaciones y nuestras interpretaciones, que los lea O no, y ojalá se nada. queden más confundidos todavía. Ojalá, ojalá les hayamos explicado y spoileado el final del libro, que es Ah, sí, imposible de sí, bueno, spoilear. sí. Al final, Moby Dick no termina bien para nadie. Eh, me gust- eh, Pero este, bueno, pero bueno, muchas gracias por el tiempo. Si alguien llega a escuchar esto, es lindo porque puedo hablar con vos, entonces, digo, con vos, Sole, entonces se justifica un poco el diálogo, pero se terminará de justificar si alguien llega a escuchar esto. Así que si eso sí. sucede, gracias por justificarnos. Y bueno, esperemos seguir grabando esto y la próxima vez voy a sacar todas las alarmas, lo prometo. O no, y que sea interrupción tras interrupción. Muy bien. Bueno, Fran, muchas gracias. Hasta Adiós. luego. Adiós. Adiós.